Buenos días, le habla el maestro técnico productivo Oscar Pico Contreras y vamos a darle continuidad al curso de aplicaciones por control lógico programable, PLC. Hoy vamos a iniciar con la lección número 2, que tiene que ver con compuertas lógicas en control lógico programable. Vamos a hablar un poco de lo que son las compuertas lógicas, una introducción. Las funciones lógicas se pueden definir como aquellos operadores que se rigen por unas determinadas especificaciones. Es decir, estas funciones siguen una lógica determinada. Por eso a estas funciones se les denomina funciones lógicas. Las funciones lógicas se estudian en una parte de la matemática llamada álgebra de Boole. Las variables que intervienen en las funciones lógicas solo pueden adoptar los valores de 0 y 1, o lo mismo que un código binario. En matemática existe la codificación binaria utilizada mucho en informática, así que es importante aprender eso para poder elaborar un programa de PLC, sobre todo el tipo de programación por frecuencia de bloque. Vamos a hablar de cada una de las compuertas. Vamos a hablar de la compuerta lógica AND o compuerta lógica I. Se denomina así a la puerta de todo o nada. Realiza la función de multiplicación lógica y equivale funcionalmente a un circuito de dos interruptores en serie, tal y como se demuestra en la figura. Se puede observar que la lámpara únicamente se ilumina si ambos interruptores están cerrados. Entonces tengo una representación gráfica de un circuito en serie con una fuente de alimentación de corriente continua de 9 voltios. Tengo dos interruptores normal y open o normalmente abiertos y un indicador lumínico o una lámpara. Para que esta lámpara pueda iluminarse, tiene que cerrarse el circuito. Si pulso aquí en A, no se va a encender. Tiene que estar pulsados los dos elementos A y B, ¿ya? Que son las entradas para poder accionar la lámpara. De la manera lógica se representa de esta manera. Tengo las entradas A y B y tengo una señal de salida llamada Y. Entonces la función Y depende de la multiplicación de A por B. También se puede representar con un cuadro y el símbolo de A aquí adentro. A y B va a tener una respuesta. Entonces, conviene indicar que además de las puertas de dos entradas, también se fabrican puertas AND o puertas I de 3 y 4 entradas, en las que las salidas tomarán el nivel lógico 1, un nivel alto de tensión. Únicamente cuando todas las entradas estén también a nivel lógico 1. Para comprobar el funcionamiento de la puerta AND o puerta I de dos entradas y obtener su tabla de verdad, se puede emplear el circuito integrado TTL 7408, constituido internamente por 4 de estas puertas. Entonces tengo la tabla de la verdad, tengo las entradas A y B y tengo las diferentes funciones. En A está en 0 y en B está en 0, voy a tener una señal negada o apagada. Si tengo la entrada en 0 y la entrada B en 1, voy a estar apagada. Si tengo una entrada A en 1 y 0, no va a encender la lámpara, va a ser 0. Solamente voy a tener una función A. Si tengo una entrada en 1 y B en 1, voy a obtener una señal positiva de salida. Vamos a hablar de la puerta NOT. Esta puerta lógica, como su nombre indica, entrega a su salida el estado binario contrario al que está presente en su entrada. Si la entrada estaba a nivel alto, 1 lógico, la salida se posicionará a nivel bajo, 0 lógico, y viceversa. Tal como se indica en la tabla, esta puerta solo tiene una entrada y su símbolo es la siguiente figura. Es un triángulo, ¿verdad? Tengo una señal de entrada y tengo una señal inversa. Por ejemplo, si en la entrada tengo un 1, voy a tener un 0. Si en la entrada tengo un 0, voy a tener un 1. Es una función inversa. Si la variable binaria posee un valor 0, la compuerta no cambiará su estado al valor 1 y viceversa. Entonces tengo la entrada, que es A, cuya función pertenece a un absoluto. Entonces tengo una entrada 0, voy a tener una señal inversa que es un 1. Si en la entrada es una señal 1, voy a tener salida 0.
Esa es la compuerta NOT. Vamos a hablar ahora de la compuerta NAND. Básicamente, esta compuerta lógica realiza la función AND negada, es decir, multiplica y niega. Su símbolo es igual que se da en la puerta AND con un círculo inversor a la salida. Entonces tengo la representación gráfica de cómo se hablan diagramas de bloque, donde tengo la entrada A y B y tengo una respuesta inversa. Tengo A y B representadas de esta manera y voy a tener una señal inversa negada. Observando la tabla de la verdad, se desprende que solamente cuando ambas entradas están a nivel alto o uno lógico, habrá un nivel bajo a la salida, cero lógico. Y en el resto de los casos, en la salida existirá siempre un nivel alto. En la actualidad se fabrican puertas NAND hasta de 8 entradas. Entonces tengo las entradas A y B, donde tengo en A 0, en B 0, tengo una señal de 1. En la entrada A tengo 0, en la entrada B tengo 1, tengo un 1. En la entrada A tengo un 1 y tengo 0, voy a hacer 1. Y en la entrada A tengo 1 y B tengo 1, voy a tener 0. O sea que tengo tres posibles funciones de funcionamiento indiferentemente de lo que suceda. Vamos a hablar ahora de la puerta NOR. Esta puerta lógica realiza la función inversa de la de la puerta OR, siendo su símbolo el mismo el que tiene en la citada puerta con un inversor a la salida. En este tipo de puerta lógica únicamente habrá un 1 lógico en su salida cuando ambas entradas estén a nivel bajo, siendo su tabla de verdad la que se indica en la figura. La función que realiza es, por lo tanto, una función y va a ser equivalente a la suma de A y B absoluto. Así representa en el diagrama de frecuencia de bloque, donde tengo A y B y tengo una función inversa. O sea, ese valor es A y B. Aquí tengo un símbolo de mayor o igual a 1 y tengo una respuesta a la salida. En la actualidad se fabrican las puertas NOR y hasta 4 entradas. Conviene indicar que cuando a una puerta NOR o NAND se le unen otras o todas sus entradas, esta se comporta como una puerta inversora, por lo que con estos dos tipos de puertas lógicas es posible implementar cualquier circuito lógico. Entonces tengo las entradas, entrada A, entrada B. Si tengo en A0 y tengo en B0, voy a tener una señal de un 1. Si en A tengo un 0 y en B tengo un 1, voy a tener un 0. Si en A tengo un 1 y en B tengo 0, voy a tener un 0. Y si en la entrada A tengo un 1 y en B tengo un 1, voy a tener 0. Solamente voy a tener señal positiva en la primera opción cuando tenga 0 y 0. Vamos a hablar ahora de la compuerta separador yes o sí. Un símbolo triángulo por sí mismo designa un circuito separador, el cual no produce ninguna función lógica particular, puesto que el valor binario de la salida es el mismo que la entrada. Si tengo un 1, voy a tener un 1. Si tengo un 0, voy a tener un 0. Vamos a verlo en este circuito. Se realiza simplemente para amplificación de la señal. Por ejemplo, un separador que utiliza 5 voltios o una caída de tensión o una diferencia potencial de 5 voltios para un binario 1, producirá una salida de 5 voltios cuando la entrada es de 5 voltios. Sin embargo, la corriente producida en la salida es muy superior a la corriente suministrada a la entrada de la misma. Entonces tengo esta tabla de verdad. Cuando tengo una entrada de 0, voy a salir un 0. Cuando tengo una entrada de 1, voy a salir la misma señal. Compuerta lógica OR exclusivo. En un dispositivo electrónico algo más complejo que las unidades anteriores y se realiza la operación lógica en la que dos líneas de entrada y salida muestran el resultado. Tengo la entrada A y B y tengo una señal de salida. Las compuertas lógicas XOR o X exclusiva corresponden a la siguiente tabla de la verdad. Se deduce que si las dos entradas tienen el mismo nivel 0 o 1, la señal muestra el nivel 0. Si la de las variables entradas se muestra el complemento de otra variable de salida, muestra un 1. Entonces tengo la tabla de la verdad, donde tengo las entradas A y B, donde A tengo 0, en la entrada B tengo 0, tengo un 0. Si en A tengo un 0 y en B tengo un 1, la señal de salida es un 1.
Si en la entrada A tengo un 1, en la entrada de B tengo un 0, tengo un 1. Si la entrada de A es un 1 y la entrada de B es un 1, voy a tener 0. Esto es todo por la clase de hoy. En la clase que sigue vamos a hablar de los diferentes tipos de programación utilizados en PLC.